Hola mi gente, saludos de nuevo con ustedes. El tema de esta semana, el BRICS frente al G7, y vamos a analizar qué repercusiones tiene en el mercado global, cuáles son las repercusiones frente al dólar, pero principalmente cuáles son las afectaciones o cuáles son los beneficios que tiene frente a nosotros, frente al mercado colombiano y frente a nuestro propio bolsillo. Así que quédense conmigo porque estos datos son muy importantes y este análisis es bastante fundamental. Y bueno, siendo más faranduleros, ¿será que se hunde Estados Unidos con el G7? No vamos a tratar aquí simplemente teorías conspirativas, pero sí vamos a mirar cómo nosotros nos podemos beneficiar de esta guerra comercial que se está dando entre estos dos mundos y de estas grandes economías mundiales. Para entenderlo, lógicamente tenemos que analizar un poco su historia, cómo fueron creados, en qué momentos de la historia fueron creados y bueno, de esa manera entonces poder comprender mejor cómo podemos actuar y qué cosas pueden venir en la economía mundial en estos próximos meses y quizás años, tal vez décadas. Hay que empezar diciendo que es histórico que los países BRICS superen por primera vez los del G7, que son los países más industrializados y las primeras economías del mundo. Estos datos son expresados en el PIB mundial, es decir, el Producto Interno Bruto Mundial. Y como para entender el presente y tal vez intentar adelantarnos un poco al futuro, hay que entender y estudiar el pasado. Hay que iniciar diciendo entonces que el G7 se constituye en marzo de 1973 a solicitud del secretario del Tesoro de Estados Unidos, George Shultz, y que en un principio estuvo conformado solamente por 5 países, llamado también como el Grupo de los 5, donde estaba entonces Alemania por la parte de Europa, Francia también de Europa, Reino Unido también de Europa, Estados Unidos de Norteamérica o de América del Norte y Japón de Asia. Luego, en 1975 se le une Italia, también de Europa, y en 1977 se une Canadá de América del Norte, que son los que están actualmente, y así que ha constituido entonces el G7. Una curiosidad es que Rusia también hizo parte de este grupo y en ese momento entonces fue llamado como el grupo de los 8, lo cual más adelante fue expulsado de este grupo por no alinearse precisamente con las políticas de Estados Unidos y lo que estaban estableciendo en este grupo. Y bueno, ahí vemos entonces cómo va empezando la rivalidad precisamente de Estados Unidos encabezando pues el G8 con Rusia, cosas que han venido pasando desde hace mucho tiempo y que todavía se mantienen en la historia. Mientras tanto, el BRICS es constituido en junio de 2009. En un principio se llamaba simplemente BRIC porque no estaba Sudáfrica en él. Luego acuñan entonces el término de BRICS. Y una curiosidad es que este término fue dado por un periodista que lo hacía como a medida de hacer una, digámoslo, presentación de este nuevo bloque económico de países que estaban surgiendo, y porque en inglés entonces BRIC es bloque, entonces por esa manera pues o por esa razón acuñó ese término de BRIC, y como lo menciono, luego toma entonces el término de BRICS. Y básicamente también la curiosidad es que esas letras de BRIC pues es básicamente lo que es el acróstico de los países que lo conforman. En este caso, Brasil de Sudamérica, Rusia de Europa y Asia. Sabemos que Rusia es un país demasiado grande, entonces tiene territorios en estos dos continentes e incluso llega a limitar con América del Norte por el lado de Alaska en Estados Unidos. Luego está India por el lado de Asia, China también de Asia y, como les mencionaba, Sudáfrica, que se une en 2010. Y así entonces queda constituida estas siglas de el BRICS. Es de mencionar, y dicho por la misma ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, es que otros países también se han querido unir, incluso han presentado cartas de solicitud de unión a este BRICS. Entre ellos está Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Arabia Saudita,
México y Argentina por el lado de Sudamérica. Mire que aquí ya el BRICS entonces está siendo mucho más incluyente. El G7 no hay ningún país de Sudamérica ni tampoco de la parte de África. Entonces mire que este va siendo mucho más incluyente. Está también entonces Nigeria, Indonesia e Irán como países que se han querido unir y que han presentado solicitudes de unión hacia el BRICS. Pasando ya a los datos, entonces el BRICS está aportando en este momento el 31.5% del Producto Interno Bruto Mundial de ese PIB frente al 30.7% que está aportando el G7. Y tal vez no parezca mucho, pero si tenemos en cuenta que según un artículo publicado por la BBC en 2009, cuando apenas estaba constituyendo este bloque del BRICS, lo recordarán, decía que esto pasaría para 2030. Es decir, que ya en este 2023, 7 años antes de lo que se pronosticaba, ya el BRICS ha sobrepasado a el G7. Y con esto lo que hace es que para 2030, pues la brecha y la diferencia entre estos dos bloques económicos y políticos que se van también constituyendo en un bloque político a nivel mundial, pues se va a ir ampliando mucho más, donde el G7 está disminuyendo su cuota de mercado y esa cuota de mercado antes la está ampliando el BRICS. Es decir, que esta tendencia de superación continuará en los próximos años y se ampliará aún más la diferencia con el paso del tiempo. En estas condiciones es donde surge China como la primera economía mundial por encima incluso de Estados Unidos, es decir, ya deja a Estados Unidos como la segunda economía en este momento a nivel mundial. Ahora hay países que prefieren pedir dinero prestado a China que al Fondo Monetario Internacional o que al Banco Mundial e inician a usar monedas diferentes al dólar estadounidense. Sí, esto para que en Estados Unidos no le retengan el dinero, como lo explico en el capítulo 60, la quiebra del dólar. Y así como el G7 se reúne cada año para tomar decisiones de geopolítica y economía mundial, el BRICS también lo hace y este año su reunión será en agosto, precisamente en Sudáfrica. Entre otros temas que se discutirá en esta reunión del BRICS es básicamente la aceptación de otros países y la idea, que esta es lo más importante, de crear una moneda común. Es decir, una moneda que una a todos estos países y en la cual se empiece a comercializar sin usar básicamente el dólar, que lógicamente en este caso la moneda que más fuerza está tomando entonces es el yuan chino. Así, creando entonces una moneda común donde se pueda comercializar fuera de este bloque o de los mandatos pues como del G7, entonces evitan la interferencia de Estados Unidos, el G7, puesto que las reservas mundiales están en dólares y lógicamente Estados Unidos podría decidir en algún momento congelar los recursos si algún país no se alinea con sus políticas, en ocasiones caprichosas y velando por su propio bienestar. Con esto se crea un sistema monetario internacional paralelo, lo que deja a Estados Unidos fuera de lugar para aplicar sanciones a su antojo. Es más, ya se creó el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS en 2014 con las siglas NDB por sus siglas en inglés, con reserva de divisas diferentes al dólar. Así, Estados Unidos empieza a perder su hegemonía obtenida a partir de la Segunda Guerra Mundial con la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Otro dato importante es que demográficamente el BRICS también supera al grupo del G7, donde viven 800 millones de personas, frente al BRICS, donde viven 3.200 millones de personas, es decir, 4 veces más, lo que supone una mayor capacidad de crecimiento. En porcentajes mundiales, el G7 representa el 10% de la población, mientras que el BRICS representa el 40% de la población. Y bien, el otro 50% somos nosotros, los países que aún no pertenecemos a ninguno de estos grupos, no al menos de manera directa.
porque sí que hacemos negocios con ellos. Para la muestra, un botón. ¿Cuántos de los productos que compramos dicen Made in China? Estos números aumentarán si otros países se unen al BRICS. Y lo mejor de todo, desde el BRICS, es que no se está pensando en guerras ni en generar conflictos en otros países, sino que se está pensando más bien en el desarrollo común e integral de todos los países que conformen esta comunidad del BRICS. Y los BRICS, pues hay que decirlo también que paso a paso se van consolidando como bloque político internacional y empiezan a usar sistemas de pago distintos al SWIFT, que también lo mencioné en capítulos anteriores, que Estados Unidos parece manejar a su antojo para aplicar sanciones a quienes no se alinean con sus políticas ni con sus designios. Ahora bien, como reflexión final, entonces nos queda que según lo mencionaba también en el capítulo 60, la quiebra del dólar y cómo nos puede beneficiar o cómo nos puede perjudicar a nosotros, que es lo más importante, es que nosotros tomemos decisiones frente a las inversiones que hagamos en dólares, porque antes venían con una tendencia al crecimiento, pero ya vemos que va decreciendo y básicamente es porque, como decimos popularmente, pues otro gallo ha salido a cantar en el gallinero y lógicamente entonces esto va a hacer que el dólar vaya perdiendo fuerza y así entonces nosotros debemos tomar decisiones mucho más conscientes frente a seguir comprando estos dólares, o más bien lo que voy a hacer en mi caso, esperar a tener un poco de rentabilidad, no como la que esperaba tener antes, y vender esos dólares para no quedarme entonces ahí digamos con una pérdida que se puede realizar en algún tiempo. Así que mis amigos, mis amigas, ahí les queda esta información y bueno, seguiré compartiendo mucho más temas con ustedes para poder estar preparados y analizar posibilidades y oportunidades que nos da el mercado. Bueno, mi gente, y como es costumbre, ya aquí llegamos entonces al ahorro de esta semana, lo que llevamos acumulado. Entonces cuento con ustedes 100, 200, 250, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 495 y 497 mil pesos. Es decir, ya estamos a 3.000 pesos nomás para completar los 500.000 y depositarlos en el banco. Y con los 3 millones y medio que tenemos precisamente en el banco, entonces estaríamos sumando 3.997.000 pesos. Ya casi vamos para los 4 millones. Y fíjense que empezamos solo con 5.000 pesos. Entonces mire el proceso que iba rindiendo sus frutos. Aquí deposito como siempre mi ahorro en el tarrito del ahorro para la inversión y los invito entonces a que ustedes también lo tengan. Para ustedes, un abrazo fraternal.